Hola a todos. En este video voy a presentar un análisis desde una óptica más analítica que nos permita generar estrategias de tipo breakout. Para esto lo que vamos a hacer es un análisis intradiario de los retornos cumulativos y de la volatilidad en ciertos activos. Nos enfocaremos principalmente en el USDJPY y vamos a demostrar cómo identificar ciertas horas clave asociadas a la compresión y volatilidad nos permite de forma más práctica y más directa generar este tipo de estrategias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar una pequeña implementación que he creado. Vamos a cargar la data en este caso, la vamos a obtener de Strategy Quant. Entonces, vamos a exportar la data para el USDJPY y la vamos a exportar en temporalidad de 5 minutos para este análisis. Perfecto, le cambiamos el nombre, la temporalidad, y la vamos a cargar, guardar aquí. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la aplicación, vamos a cargar la data y vamos a generar nuestro análisis. Uno de los aspectos que hay que configurar, en este caso, es en qué horario se da la apertura de Nueva York, como estamos usando data de Darwinex. Entonces, la apertura de Nueva York se da a las 16:30. Hacemos el procesamiento de los datos y nos genera esta información. En la primera pestaña lo que vemos son los retornos cumulativos por hora. Pues aquí vemos un comportamiento repetitivo en este rango horario, perdón, rango de fechas, que va desde el 2003 hasta el 2026. Vemos cierto comportamiento tendencial entre las 10 y la apertura de Nueva York. Aquí vemos un pequeño retroceso hasta las 20 y de las 20 en adelante. Nuevamente, un comportamiento de tipo tendencial. Aquí lo vemos desagregado por día de la semana. Miren que este comportamiento por día de la semana tiende a ser como repetitivo en esta primera eh, franja horaria, que sería mm, la sesión asiática. Luego tiende a haber una expansión o un aumento en los retornos cumulativos aproximadamente hasta la apertura de Nueva York, un retroceso y nuevamente eh, hacia el cierre de la apertura o de la sesión de Nueva York tiende a haber nuevamente un comportamiento de tipo eh, tendencial o un aumento en los retornos cumulativos. Ahora sí analicemos la volatilidad, que es una de las cosas más importantes que nos interesa para generar los sistemas breakout. Entonces, a lo largo de las distintas franjas horarias vemos que hay una compresión y una expansión de volatilidad. Entonces, vea, los valles están asociados a la compresión de volatilidad. Entonces, aquí vemos que entre las 6 y las 10 que estaríamos hablando prácticamente la preapertura de Londres y Londres hay una compresión de la volatilidad y justo cuando se da apertura de Londres hay una expansión de volatilidad. Entonces, este rango posiblemente sea interesante de estudiar y que nos puede servir para generar estrategias de breakout. Este es el más representativo. Mire que aquí hay un valle nuevamente, una compresión de volatilidad que se da entre las 12 más o menos hasta las 3 y justo a las 4:30 la apertura de Nueva York se da la máxima expansión de volatilidad promedio. Y hacia el cierre de la sesión de Nueva York, que es más o menos 22:30, nuevamente hay una disminución en la volatilidad y el ciclo se repite. Aquí, bueno, vemos de forma aproximada cómo son las transiciones de alcista a bajista, como SDJP ya sabemos que tiene un cierto sesgo alcista, entonces por lo general las transiciones tienden a ser más alcistas. Bueno, toda esta información la vamos a exportar. ¿Qué es lo que exportamos?
vamos a exportar estos gráficos que acabamos de ver. Es decir, esto, esto, esto y un archivo .json que contiene toda esta información estadística. Y esto se lo vamos a pasar a un agente. Este agente se va a apoyar de esta skill. Una skill, como sabemos, es un documento en Markdown con unas instrucciones muy específicas que le permiten a la gente, eh, basado en esta información, más la información que yo le estoy brindando del análisis que les acabo de mostrar, ciertos lineamientos para que él pueda hacer un análisis efectivo. Entonces la skill en últimas lo que me está diciendo es que tome esa información y con base en ello me genere insights que me permitan de forma muy simple codificar una estrategia de tipo breakout. Entonces ahí pueden hacerlo de diferentes maneras, es decir, crean la skill y posteriormente cargan este skill junto con esta información en ChatGPT o en Cloud, en la web. Lo pueden hacer como yo lo estoy haciendo, es a través de Visual Studio Code o Anti-Gravity. Podemos usar cualquier agente, en este caso estoy usando el agente de KiloCode y le estoy pasando esta información. Estoy usando como modelo el GLM 5.2. Entonces lo que le digo es que analice los resultados, que sea el almacenado aquí, resultado del análisis que acabo de presentar y que use y se apoye de la skill para generar un reporte. Entonces el agente hace todo el proceso de análisis y al final me genera este reporte que vemos aquí. Como es un poco extenso, nos vamos a centrar en algunas áreas clave y vamos a comprobar si efectivamente el agente está extrayendo información relevante y que es coherente. Bueno, centremos en esto, por ejemplo. En las horas 22 a 00 dice que hay una disminución de la volatilidad, eso ya lo habíamos visto. Aquí vemos una disminución de la volatilidad, así que efectivamente eso se cumple. En el desarrollo de la sesión asiática, entre las 6 y 7 también hay una acumulación tendiendo a disminuir, sí, efectivamente, en la sesión asiática. Y cuando se llega a la preapertura de Londres, hay un pequeño aumento en la volatilidad. Aquí lo vemos. Pequeño aumento. Luego, entre las 9 y las 10 hay una expansión de la volatilidad y en la sesión media de Londres se construye nuevamente un rango. Pues aquí vemos, aquí se hace una pequeña expansión y en la sesión media de Londres, que sería aquí, se construye nuevamente el rango, es decir, hay una compresión de volatilidad y aquí se expande. Es decir, en la sesión de Nueva York, aquí tal como lo dice, hay una expansión de la volatilidad, posteriormente a las 18 hay un decline en la volatilidad y una consolidación y el ciclo se repite, tal como lo habíamos visto anteriormente en la gráfica. Ahora, en función de eso, toda esa información, lo que me plantea son tres posibles estrategias asociadas a cada uno de esos bloques en horarios en donde se hace una compresión y expansión de volatilidad. Yo me voy a centrar solo en esto para hacer el video más corto y es la sesión que se da entre las 12 y las 16:25, es decir, en la sesión media de Londres, y el cierre de la operación sería a las 18. ¿Eso qué quiere decir? Que la construcción del, del rango se va a dar en esta franja, es decir, justo se dan de la compresión de volatilidad y luego, la operativa se va a dar justo
a las 16:30, que es la apertura de Nueva York, y va hasta las 18:30 aproximadamente. Entonces, con esto en mente, vamos a construir una plantilla. Yo ya la tengo creada. Esta plantilla es muy básica, muy fácil de entender. Entonces, en primer lugar, vamos a tener en qué punto o en qué franja horaria se va a dar la apertura de la operación. Entonces, como es simétrica tanto para largos como cortos, entonces lo vamos a hacer. Entonces, el horario de entrada es la misma, tanto para largos como para cortos. Y la salida, como la vamos a hacer por franja horario, por tiempo también, es idéntica para las órdenes en largos y en cortos. La entrada se va a hacer a través de una orden de tipo stop y el rango se va a construir con esto, highest in range. Y es justo aquí donde vamos a definir esos parámetros que hemos encontrado acá. Entonces, así construimos y la lógica de este tipo de sistemas es que mm, construyo así mi entrada y el stop loss se construye sobre el canal opuesto. Es decir, si aquí está el highest, el stop debe ser muy ceñido y se va a construir en el lado opuesto, que sea el lowest in range. Listo. La misma lógica para las órdenes de tipo corto, y dado que vamos a trabajar con órdenes tipo pendiente, donde se van a abrir dos órdenes al tiempo. Entonces, una vez una de las órdenes toca el nivel y la orden se abre, la otra orden pendiente se debe cancelar. Esas son lo que se conoce como órdenes OCO. Una orden cancela la otra. Entonces, si ya se abrió una operación en largos, la operación pendiente en corto se debe cancelar y viceversa. También se deben cerrar las operaciones pendientes una vez alcancemos la hora máxima de cierre. No me interesa tener órdenes pendientes después de que esta condición se dé. Y listo, eso es todo. Entonces, prácticamente serían tres parámetros. Entonces, en este caso, desde las 12 hasta las 16:30 y le subí un poquito a las 18:30. Solo cambié un poquito. Y vamos a correr esto sobre el USDJPY. Bueno, pongámosle aquí hasta el 2026. Y corramos esto y veamos qué pasa. Bueno, entonces aquí vemos el comportamiento del equity. Recordemos que esta es la pauta cruda, no estamos adicionando ni comisiones ni spread para identificar netamente el comportamiento de la pauta. Ya adicionamos comisiones y spread cuando, por ejemplo, vayamos a mejorarlo a través de filtro, gestión de la posición y demás, pero por el momento dejémoslo así. Entonces vemos que hay una pequeña caída, pero veamos qué sucede. El lado largo está trabajando perfectamente. El lado corto sí que ha habido una caída sustancial. Quizá en el proceso de mejora incremental con algún filtro esto se pueda corregir, pero de momento el comportamiento es clarísimo. Y vemos que el historial prácticamente va desde el 2014 al 2026. Trae un buen historial. Veamos otro activo, aunque no le hemos hecho el análisis, pero como están muy correlacionados al tener la misma moneda de cotización, que sería el JPY, puede que resulte interesante analizarlo. El GBP JPY, por ejemplo. Damos comisión y corremos. Bueno, aquí vemos nuevamente el lado largo. El lado corto también está presentando ese problema. Y como vemos, también hay posibilidad de generar sistemas breakout sobre el GBP JPY en esa franja horaria. Miren que hay un comportamiento que es bastante estable a lo largo de los años. Entonces está interesante. Otro activo que es interesante de analizar es el euro JPY.
Bueno, de igual manera, interesante comportamiento en largos, en corto, hay esta caída también, pero sí vemos en general cuando se agrupan tanto las operaciones largo como en corto, el comportamiento es interesante, sigue siendo ascendente. Es posible que con la adición de filtros y la gestión de la posición y del riesgo, es posible que esto mejore. Bueno, eso era lo que quería presentarles y me parece que este enfoque que parte de pues, una hipótesis, la cual se investiga primero desde un punto de vista analítico, un estudio que no es muy complejo de hacer, tal como esto, estudios de retornos cumulativos, volatilidad intradiaria y apoyado de los agentes y les skills, me permiten abstraer ciertas ideas que son la base para construcción de estrategias bajo el enfoque Idea Drive. Espero que esta información sea de utilidad y muchas gracias por su atención.